Bien chicos, espero se encuentren muy bien y con toda la actitud para seguir aprendiendo más con relación a la genética. Y como bien saben, la genética es una rama de las ciencias biológicas que se encarga de estudiar, analizar todos esos mecanismos, todos esos factores con relación a la herencia, del por qué yo me parezco a mi mamá, del por qué yo me parezco a mi papá, o por qué tal vez no me parezca ni a mi mamá ni a mi papá, pero me parezca a algunos de mis abuelos. Y eso es todo lo que estudia la genética, de cómo evoluciona, y a pesar de esas evoluciones se mantiene siempre una herencia, y esa herencia viene de acuerdo a la genética, ya que la genética se va transmitiendo de generación en generación y no cambia, sino tal vez mis bisabuelos o tatarabuelos, yo siga teniendo rasgos o características de alguno de ellos. Y ahora vamos a explicar, o en esta semana vamos a ir viendo algunas leyes con relación a la genética, y esas leyes pues fueron descubiertas por el padre de la genética, que es Gregor Mendel. Y algunas leyes se le conocen como leyes mendelianas o la genética mendeliana, y eso es de acuerdo a que fue Mendel quien hizo esos experimentos. Y ahora vamos a hablar sobre algunos de los experimentos que Mendel hizo. Esta información lo encuentran en la primera hoja en la primera hoja de su folleto, de la segunda, perdón. Ahí ustedes encuentran el tema, y ahí dice experimentos de Mendel, y ahí encontramos esa información. Ustedes pueden ir subrayando, leyendo juntamente conmigo para tomar nota de aspectos importantes. Bueno, nos dice que Mendel empezó por curiosidad. Él dice que observaba diferentes plantas y las veía y decía, pero ¿cómo crecían esas plantas? ¿Quiénes le daban vida a esas plantas? ¿Cómo es que crecían de esa forma, de ese color? Él analizaba cada uno de esas plantas que él observaba. Analizaba rosales, arveja, diferentes tallos de plantas, y veía porque algunas son más gruesas, porque unas son delgadas, porque hay plantas verdes pero su tallo es morado. Entonces son diferentes situaciones, o era como curiosidad que Mendel tenía. Y en las historias y en las investigaciones, diferentes experimentos que él hizo, nos comparte pues esta información que nosotros encontramos y que ustedes tienen ahí en su folleto, para que leamos en la primera parte donde dice experimentos de Mendel. Mediante la selección de variedades puras y miles de cruces controlados, Mendel cuantificó rigurosamente durante muchos años las proporciones en las que aparecía en la descendencia cada uno de los caracteres estudiados. En 1866 publicó una revista los resultados de estudio experimentos sobre híbridos de plantas, en las cuales se explicaban los mecanismos básicos de la herencia. Era como les estaba indicando, que él tenía mucha curiosidad
del ver el crecimiento de las plantas, la forma, el color y diferentes situaciones que él observaba. Entonces él inició con sus experimentos sobre los híbridos. Luego de analizar, de ver detenidamente cómo sucedían esos cambios, él publicó su revista con los resultados, ya con los resultados que él obtuvo de esas observaciones, de esos experimentos que él hizo. Primero fue con híbridos, primero fue con plantas. Luego nos indica que Mendel unió las células. Aquí nos narra una parte de cómo es que él hizo uno de sus experimentos para ver cuáles eran los resultados que él iba a tener. Mendel unió las células masculinas y femeninas de dos plantas de especies diferentes de arvejas. Nos dice que él unió las células masculinas y femeninas de dos plantas de especies de diferentes arvejas. Él seleccionó dos tipos o dos especies de arvejas y nos dice que, de acuerdo a los estudios que él tenía, seleccionó las células femeninas y masculinas y pueda que él las haya unificado, les haya trabajado esas semillas y las sembró. Al final él obtuvo una sola semilla de lo que él había hecho, de la unión que él había hecho, y la sembró. Y ustedes ahí lo pueden ver en la parte inferior de su folleto, donde encontramos semilla, nos dice forma, luego al lado tenemos los cotiledones, nos dice que había una semilla de color gris y redondo, luego lo unió con un amarillo, había un blanco y arrugado que las fue uniendo. Entonces él hizo diferentes experimentos y principalmente él inició con los híbridos, que son las semillas de las arvejas, y eso fue lo que él hizo, y él vio que esa unión, el resultado que dio es la creación de una especie diferente a las dos que él ya había utilizado. Entonces, si nos damos cuenta, él utilizó dos especies. Las sembró, las cultivó, las cuidó y al ver los resultados se dio cuenta que era una arveja, era un híbrido totalmente diferente a las semillas que él había puesto. Pero él decía que hay algo que se mantenía en ese híbrido, había algo que se mantenía en esa arveja y eran las genes. Como bien sabemos, las genes pertenecen a los genotipos que no son visibles ante nuestros ojos, sino que son microscópicamente. Él decía que se mantenía las genes, que sí había como herencia, que esas dos semillas que él había puesto, obviamente le dieron como herencia al híbrido que él había creado, pero los rasgos, que son los fenotipos, en eso sí habían cambiado, porque incluso cambió de color, es lo que él indica en algunos de sus estudios que él hizo. Leamos, por favor. De esta forma obtuvo retoños nuevos llamados híbridos en la primera generación o la segunda. A pesar de que su trabajo sirve hoy de ejemplo por su rigor científico,
Sus resultados fueron acogidos con indiferencia por la comunidad científica de la época y cayeron en el olvido durante años. Ahí nos habla parte de la historia de cómo Mendel fue, que en sus primeros años o con estos resultados fue rechazados por muchos científicos que no estaban de acuerdo con la forma en que quizás Mendel hizo esos experimentos, o no estuvieron de acuerdo del por qué Mendel eligió los híbridos, por qué él eligió arvejas, por qué no pudo elegir tal vez algo más complicado. Entonces esos científicos no lo apoyaron y no le dieron como relevancia a lo que él había descubierto, sino hasta en la actualidad, hasta en el siglo XX y siglo XX más o menos, que se le empezó a conocer por los grandes experimentos, ya que esos experimentos dieron resultados positivos y que ayudaron a ver de cómo la genética se va transmitiendo. Puede que los rasgos físicos sean diferentes, pero hay algo muy importante que sigue habiendo por dentro, que es la genética. Y como la genética les indicaba, son los rasgos genotipos que existen en las personas, en las plantas y en los animales, que son los rasgos internos. Bueno, continuando en el siguiente párrafo nos dice de esta manera, de cómo Mendel llegó a la genética moderna. Y ustedes en alguna de sus investigaciones de la semana pasada, yo les indicaba que debían hacer una investigación con respecto a las técnicas modernas en la genética. Son técnicas que médicos, que científicos han encontrado en la actualidad. Y es sencillo, yo les explicaba que algunos médicos y científicos principalmente lo que analizan ahora pues son algunos cambios, o en este caso algunas malformaciones que a veces sucede en el nacimiento de un bebé. Ellos analizan desde el momento del nacimiento y ven a un bebé. Ellos lo primero que hacen es verificar. Tiene las manos completas, los dedos completos, la cabeza, los ojos. Eso es lo que ellos ven. Cuando ellos ven algo anormal, entonces lo que ellos hacen es estudiar su genética, es estudiar su ADN para ver cómo está compuesto, para ver si tiene los 23 cromosomas, para ver si tiene 21, para ver si tiene 22, o qué hizo para que ese bebé o ese ser humano pues tuviera alguna pequeña malformación. Estas son algunas de las técnicas modernas que conocemos. También hay otras técnicas modernas como que existen en la actualidad, que quizás solo los hemos escuchado hablar, tal vez no hemos visto, no hemos investigado, es con relación a los clones. Esos clones nos dicen que inicialmente las hicieron, o las pruebas las hicieron pues con animales. Luego en otros países lo que están pretendiendo hacer es poder clonar a las personas. Y para ello pues hay una serie de pasos que ellos deben de seguir y ver cuánto de ADN pues va a tener ese clon. Entonces, si algunos investigaron con respecto al clonar o a los clones, pues yo sé que les resultó bastante interesante. Entonces, esa fue la investigación, o esa era la investigación que ustedes tenían que hacer en la actualidad. Y aquí Mendel nos habla con relación a la genética moderna. Y eso fue en el año 1900. Y nos dice de esta manera: en 1900
3 investigadores de 3 lugares diferentes de Europa llegaron por separado a las mismas conclusiones a las que había llegado Mendel. Aquí nos habla que 3 investigadores de diferentes países vivían en distancias tal vez muy grandes, que llegaron a las mismas conclusiones que había llegado Mendel. O sea que sí aprobaron pues las investigaciones que Mendel había hecho. Pero obviamente en ese entonces Mendel ya no estaba vivo. Continuemos con lo que dio inicio sus redes de descubrimiento y reconocimiento. De acuerdo a esas investigaciones que hicieron los 3 investigadores, fue ahí cuando le empezaron a dar valor, empezaron a reconocer el trabajo que Mendel había hecho. Si nos damos cuenta, fue casi 100 años para que se reconociera el trabajo. Al principio tal vez a Mendel, o cuando Mendel hizo investigaciones, pues se le creó como loco, se le creó que estaba haciendo las cosas tal vez un poco fuera de lo normal, o tal vez muchos lo criticaron, muchos no apoyaron el trabajo que él estaba haciendo, sino hasta 100 años después que le dieron valor, que reconocieron los diferentes experimentos que Mendel había hecho. En 1902, 2 investigadores, W.C. Sutton y T. Boveri, propusieron la presencia de los caracteres hereditarios en los cromosomas. Posteriormente, se definieron los términos usados hoy día como genética, genes, aleolas y cromosomas. Homólogos, entre otros. Por último, el desarrollo de la bioquímica ha hecho posible desentrañar los secretos de la genética a escala molecular. De esta manera, gracias al aporte de Mendel, el estudio de la genética ha avanzado enormemente hasta nuestros días. Nos dice que en 1902, 2 investigadores pues empezaron a colocarle nombre a las diferentes características, a los diferentes cromosomas que existen pues en la genética. De ahí nos dicen los nombres, y son los nombres que se utilizan actualmente, como los genes, las aleolas, cromosomas homólogos, entre otros nombres que nosotros encontramos cuando estudiamos la genética. Y nos dice que este trabajo les fue más fácil a los investigadores. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a investigar o empezaron a encontrar todos los resultados que Mendel tuvo en sus investigaciones, en sus experimentos. Entonces ellos ya no tuvieron la necesidad de tener que experimentar, de tener que estar haciendo cada cosa, sino que ellos leyeron y fueron sacando información que les era muy importante y fueron colocando los nombres como a ellos les fue más fácil, pero esto todo fue gracias al aporte de Mendel. Bueno, por hoy hemos llegado hasta aquí. Como les decía, la información es bastante importante. Tal vez a muchos les parezca algo raro porque tratamos estos temas, pero son temas que ustedes deben saber y que más adelante pues lo van a estudiar con mayor atención y mayor tiempo. Bueno, por favor no se olviden de dejar sus comentarios con su asistencia o de presencia para que a través de esa manera ustedes puedan ir acumulando su zona y no les afecte después. No se olviden de entregar su tarea para quienes no lo han hecho
es el miércoles, el último día para entregar las tareas. Únicamente, chicos, que el Señor los bendiga. Ya saben, cualquier duda, estamos a la orden.